En este video vamos a ver el lenguaje de programación para PLCs SFC, que es Sequential Function Chart, más conocido como Grapset. Es un lenguaje de programación de los 5 lenguajes de programación que tiene el estándar IEC 61131-3. Está basado en el método Grapset. Es un lenguaje de programación que sirve para modelado, es decir, como para mostrar como en un diagrama cómo funciona una automatización, y a su vez nos permite programar. Es bastante utilizado, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la programación de etapas, de secuencias neumáticas, secuencias hidráulicas, etc. Vamos a trabajar con unos elementos. Estos elementos son las etapas, tenemos las transiciones y tenemos los saltos. Entonces, en un programa debemos tener por lo menos las siguientes reglas. Entre dos pasos debe existir al menos una transición. Entonces miren que aquí tenemos los pasos o etapas y acá tenemos la transición. Entre dos transiciones debe existir al menos un paso, entonces se pueden tener varias transiciones, y debe existir al menos una etapa o paso inicial, que es este de acá. Los componentes básicos son las etapas o pasos, el paso inicial o la etapa inicial, que es la que tiene el doble recuadro. Tenemos estas transiciones y esto que se llama jump o salto. Entonces veámoslos en detalle. El programa siempre va a empezar por esta etapa con doble recuadro es la etapa inicial. Entonces desde aquí va a comenzar todo. Nosotros podemos programar acciones o que haga algo desde el inicio, colocar como unas condiciones iniciales en nuestro programa. Eso lo podemos hacer dentro de esta etapa. Entonces aquí vemos que inicia con doble recuadro. Y bueno, ya en la parte de simulación, ya de funcionamiento, vamos a ver que una etapa inicial se va a poner de color azul o va a aparecer con un puntico o algo que llaman un token, indicando que esa es la etapa activa. Cuando se activa, por ejemplo, una transición, aquí por ejemplo vemos que la transición se activa, entonces la transición se activa y va a permitir el paso de una etapa a otra. Entonces por ejemplo aquí permitió el paso del inicio a la etapa 1, eso se llama evolución. Entonces permite que evolucione de una etapa a otra. La transición con valor true, aquí podemos ver una transición que tiene un valor true, es decir, que siempre va a ser verdadera. También podría ser el valor false, que siempre va a ser falsa. Entonces, al ser siempre verdadera, lo que va a pasar es que cuando se active la transición stop, va a evolucionar de etapa 1 a etapa 2 e inmediatamente va a pasar a este paso, a este elemento que se llama un jump o salto, que me va a llevar a la etapa inicio. Y aquí lo vemos. Entonces esta es la transición true, que va a permitir que pase etapa inmediatamente a este elemento que se llama un jump, que va a hacer lo siguiente. Un jump me va a llevar de este jump tiene asociado un nombre de una etapa, entonces yo podría tenerlo con etapa 1, con etapa 2, y me va a llevar a la etapa correspondiente. Otra forma para trabajar SFC es con acciones. Entonces yo puedo trabajar algo que se llama los IS Steps y al lado colocar estas acciones. Estas acciones me van a permitir colocarle algo que se llama un calificador y el elemento o variable de salida donde voy a aplicar ese calificador de acción. El set es para colocar un 1, el reset es para colocar un 0. Y bueno, hay otros también, por ejemplo el N es para activar, pero solamente durante ese momento que esté activa la etapa. Y tenemos aquí estos calificadores que son diferentes tipos de temporizadores que cuenta Grapset. También podemos hacer etapas alternativas. Entonces digamos aquí la etapa inicial va a tener dos caminos por donde tomar. Depende si se activa el sensor 1 o si se activa el sensor 2. Entonces si se activa alguno de estos se va a ir por esa rama. También podemos en Grapset ejecutar dos ramas a la vez. Estos se llaman, estos que tienen aquí la doble línea, se llaman etapas paralelas. Entonces se van a ejecutar ambas etapas y cuando se hayan cumplido las etapas, entonces va a hacer como una especie de convergencia y va a llegar a este punto.
Veámoslo ahora en un ejemplo, cómo funciona este lenguaje de programación. Entonces vamos a entrar a Codesys y vamos a darle aquí nuevo. Vamos al PLC virtual, General, Download as File, Loadbook Project. Seleccionamos aquí OK y vamos a seleccionar esta vez el lenguaje SFC. Entonces, bueno, aquí voy a quitar este ES Steps. Miren que me aparece con esto que se llama los ES Steps. Primero lo voy a hacer sin esto, entonces voy a volverlo a hacer. Ahí miren que le retiré esa opción, entonces otra vez nuevo. Escojo el PLC virtual, Download as File, Loadbook Project y selecciono SFC. Entonces miren que ya me salió la etapa sin este elemento. Ahora hacemos, después de este ejemplo, hacemos uno con ES Steps. Entonces tengo la etapa que la voy a llamar etapa inicial. Le voy a cambiar aquí el nombre, inicio. Algo que se debe tener en cuenta es que el nombre de una etapa no lo puede tener una transición. Listo, entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer un encendido y apagado. Entonces para ello me coloco acá en la etapa inicial y escojo este que dice Step Transition After. Entonces ahí me coloco una etapa después y voy a colocar otra. Listo, voy a colocar dos etapas. Entonces la primera va a estar dependiendo de que pase de la etapa inicial a esta etapa con este de acá, que es inicio. Entonces la voy a llamar on, esta etapa la voy a llamar off. Entonces inicio va a encender, paro va a apagar. Esta siempre va a ser, bueno, entonces ahí se coloca como variables de entrada. Esta no la recibió. Bueno, voy a quitar esta etapa para que no me ponga problema. Voy a ponerla otra vez. Le coloco aquí on y esta inicio. Ya sé por qué. Es lo que les acabo de decir. No puedo tener el mismo nombre, entonces esta se va a llamar start. Listo, ahora sí me la deja, variable de entrada. Entonces una etapa no puede tener el mismo nombre de una transición. Listo. Acá le voy a colocar true para que siempre que se le dé paro, apague y me lleve a esta etapa. Esto de acá se llama un jump. Este jump me va a llevar a otra etapa, la que yo quiera. Entonces en este caso quiero que vuelva al inicio. Entonces miren cómo va a funcionar esto. Dentro de, yo asocié estas transiciones a pulsadores, a entradas, y estos etapas los vamos a asociar a salidas. Entonces para ello voy a hacer clic acá en la etapa encendido on y voy a seleccionar un lenguaje de programación. Lo voy a hacer con ladder y acá vamos a poner una bobina set y lo voy a llamar acá KM1. Entonces eso va a ser una variable de salida. Creo que se me fue aquí voy a colocar bar out. Bueno, voy a borrarla porque salió error. Entonces acá hago clic, voy a borrar esta y voy a volverla a poner. Es que se me fue accidentalmente el variable. Entonces acá es bar output. Y acá voy a colocar un bar output, pero bueno, es la misma bobina de KM1, sino que es la bobina set y la bobina reset. Entonces una va a prender y la otra va a apagar. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar acá en la parte inferior izquierda, en Visualization, botón derecho del mouse, Add Object, y coloco HMI, raya el piso, voy a colocarle SFC y voy a colocar dos botones y un bombillo, por así decirlo. Entonces coloco los dos botones, control C, control B,
aquí voy a poner entonces el texto, le voy a colocar on, y acá en input voy a colocar tab variable, y aquí en F2 selecciono la transición start. Ok, aquí voy a seleccionar off, apagado, input, tab variable, y aquí F2 y selecciono paro. Ahora voy a colocar este elemento que va a ser como un bombillo. Vamos a hacer que se prenda de color rojo, y la variable que va a cambiar el color va a ser aquí con F2 KM1. Listo. Entonces vamos a online, modo simulación, online login, online run. Entonces miren que arranca desde la etapa inicial. Cuando presione on se activa la transición start y prende aquí. ¿Por qué? Prende aquí porque nosotros tenemos esta etapa, dentro de esta etapa tenemos una rama de ladder que tiene una bobina set que activa KM1. Ahora si le doy off, entonces lo que hace es que apaga con la bobina reset y evoluciona directamente a true, y de aquí con este jump pasa a la etapa inicio. Entonces ahí podemos ver un encendido y apagado con estas etapas hechas en el lenguaje SFC o Graphics. Vamos a hacerlo en otra versión. Entonces voy a salir de acá y vamos a hacer lo siguiente. Volvemos aquí al esquema, acá el esquema, y voy a activar estas ES Steps y voy a hacer un nuevo proyecto. Entonces nuevo, no guardo nada, voy a hacer otro de nuevo. Entonces acá general, download as file, load with project, ok, escojo SFC y me aparece esta etapa. Entonces esta la voy a llamar inicio. Voy a quitarle la acción que tiene acá. Entonces miren, botón derecho del mouse y le digo clear action transition. Entonces ahí borro esto. Ahora voy a poner una etapa. Digamos, cuando ustedes quieran borrar etapas en este lenguaje y en este software, tienen que seleccionar la etapa y además una transición. Entonces por ejemplo voy a selecciono acá y presiono la tecla shift, y con las de dirección hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda selecciono. En este caso tengo que seleccionar una etapa y una transición, le doy suprimir y listo. Entonces voy a poner en este esquema, voy a hacer lo siguiente. Ya tengo la etapa inicial y voy a poner una etapa abajo para el encendido y otra para el apagado. Entonces esta se va a llamar on, se llama off. Voy a colocar el calificador S y el calificador R. Entonces set es para encender, va a encender a KM1, acá a KM1. Voy a colocar aquí start, variable de entrada. Aquí voy a colocar stop, variable de entrada también. Aquí voy a ponerle un true. Y acá voy a hacer que este salto me lleve otra vez al inicio. Bueno, aquí en este lenguaje, en esta versión, por ejemplo, cuando uno coloca aquí donde va a ser la acción, toca definirla manualmente. Entonces una manera puede ser dando botón derecho del mouse, declaración en forma de tabla, y donde dice bar output, damos aquí donde dice botón derecho del mouse, new declaration, colocamos el nombre de nuestra variable KM1 y listo. Ya si tenemos el PLC, conectamos aquí la dirección. Ahora vamos a hacer la simulación de esto. Aquí en la parte inferior izquierda vamos a visualization, botón derecho del mouse, add object, y voy a llamar esto HMI Roger Piso SFC 1. Entonces vamos a poner dos botones.
uno que se va a llamar encendido y que va a ser asociado a la variable start, otro que se va a llamar off, apagado, lo voy a asociar a la variable stop, y esta bombilla que va a encender cuando se active la variable, entonces aquí change color, cuando se active la variable KM1 que todavía no aparece ahí. Ya miramos qué pasó. Ok, vamos a darle modo simulación y login. Entonces run, encendemos y bueno, ahí vemos que funciona. Entonces miremos a ver qué pasó, que aquí en variables no nos aparece, ahora ya nos aparece KM1. Listo. Entonces ya podemos simular online run. Entonces aquí se activa, entonces podemos ver que se activa la etapa y aquí estamos enviando un set a la variable KM1. Aquí también se activa KM1, pero no quiere decir que se active esta etapa, porque la etapa activa es esta, la que se llama on, y aquí estamos mandando un set a KM1. Entonces esto lo que quiere decir cuando se pone azul es que en este momento la variable KM1 está siendo activada con un set. Luego cuando presionamos stop, entonces mandamos un reset y ahí se apaga KM1. Como tenemos una transición siempre verdadera con true, llega al salto llamado inicio, asociado al nombre de la etapa inicio, y nos lleva a la etapa inicial. Entonces esta es otra manera de trabajar con el lenguaje SFC. Entonces esta vez con acciones que están los ES steps. Entonces aquí estas acciones se pueden colocar al lado de la etapa, y yo puedo colocar varias acciones. Por ejemplo, yo podría darle, voy a salir aquí un momento, yo podría darle aquí botón derecho en mouse y darle aquí donde dice asociar acción y colocarle otra acción. Por ejemplo, podría apagar algo a la par de que enciendo a KM1. Entonces digamos que quisiera apagar un KM2, entonces lo coloco acá. Si me equivoqué, entonces puedo hacer esto, botón derecho del mouse y donde dice clear action transition, entonces selecciono cuál quiero limpiar. Entonces digamos que KM2. Entonces esta es la manera, otra forma de trabajar SFC.